Dice así, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. ¿Lo tienen? Digan amén si lo tienen. Dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios en Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén a su palabra. Amén. Aleluya. Bueno, no sé cuántos conocen la historia, pero les explico. Un rey llamado Acab de Israel cometió pecado, hizo lo malo delante del Señor, a lo que el profeta de Dios, Elías, viene a profetizar de que no lloverá, ni habrá rocío en estos años. ¿Amén? Y de alguna manera este es el legado del profeta, ¿no? Anunciar y denunciar el pecado. ¿Amén? ¿Quién era Elías? ¿Quién era Elías, Iglesia del Señor? Iglesia, Elías, no puede haber ruido hoy, por favor. Si ven, ¿qué tal? Lumi, coja el nene y lo llevas. Elías era un profeta del Señor. Amén. Un profeta en el Antiguo Testamento era la voz de Dios para anunciar lo que Dios quería para con su pueblo. Otra vez. Un profeta del Señor es la voz audible que hubo en el Sinaí hacia Moisés, es la voz de Dios por medio de un profeta para indicar la voluntad soberana de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre su pueblo. El Señor, por medio de los profetas, dirigía a su pueblo para mostrar su voluntad. Y esto es así. Si usted está esperando a que un árbol le hable, el Señor lo puede hacer, pero por consecuencia no va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor ha querido que por medio de los profetas, de sus enviados, la palabra del Señor sea anunciada. ¿Qué es un profeta en el Nuevo Testamento? ¿Qué es un profeta en los días de hoy? Un profeta en los días de hoy es un vocero que predica lo que ya está escrito, que instruye al pueblo según lo que está escrito. Amén. Era tan importante en el Antiguo Testamento que no era de alguna manera alguien cualquiera, sino era un elegido del Señor para anunciar las virtudes del Señor, para anunciar la voluntad del Señor. Tal era importante el profeta, que el profeta era en todo tiempo. En el Antiguo Testamento no es como ahora. Yo ahora soy un profeta, pero que predico la palabra del Señor. Es como un anunciador de la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, el profeta era en todo tiempo. De tal modo que en el Antiguo Testamento se les llamaba videntes, como que conocían el futuro. Amén. Esto era la labor del profeta. Amén. Era tan importante un profeta que el rey estaba constantemente rodeado de ellos. Si vemos en 2 de Crónicas, capítulo 18, Acab tenía como más de 450 profetas a su alrededor. Amén. Pero empezamos el sermón y que empiece la música. Amén. Aunque Acab tenía 450 profetas, no todo el que dice ser profeta lo es. No todo el que se hace llamar profeta lo es. Amén. De hecho, el Señor mismo Jesús, encarnado Edwin, nos advierte de algo. Mateo capítulo 7, verso 15, que lo ha leído hoy Luis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, y por sus frutos lo conoceréis. Amén. Por consecuencia, la vestimenta no hace al monje, sino que el monje se viste de monje. Otra vez. O sea, un profeta no es profeta por cómo se viste, por cómo coge la Biblia, ni siquiera por lo que sabe. Un profeta es un escogido y es un llamado de Dios. Amén. ¿Entendéis? Por norma general, Iglesia del Señor, un profeta, ser un profeta no es agradable. No es agradable.
Como bien hemos dicho, un profeta no es profeta por cómo viste, por cómo lleva la Biblia, por cuántas veces viene al culto, no. Un profeta es profeta porque Dios le escoge para anunciar la voluntad del Señor. ¿Amén? Pero por norma general, quien es un verdadero profeta, Edwin, no es agradable. Por eso, quien quiera ser profeta debe de meditar de las consecuencias que tiene ser profeta. Porque todos vemos hombres como Spurgeon, vemos hombres gigantes predicando el Evangelio y dices, yo quiero ser como él, pero nadie quiere vivir como él vivía. Todos queremos lo visible, lo que se ve, pero no queremos lo intrínseco, lo que uno sufre por consecuencia del llamado del Señor. Amén. El profeta está en soledad. Escuche bien, el profeta es doloroso. Ser profeta es doloroso. Ser profeta es estar sujeto como un esclavo a la voz del Señor. Recuerdo a los profetas del Antiguo Testamento. No llorarás la muerte de tu mujer. Y debían de estar sujetos a la voluntad del Señor, y no pudo llorar la muerte de su mujer. Ahora dormirás de esta manera durante no sé cuánto tiempo, y después dormirás de una manera no sé cuánto tiempo. Ahora, Ezequiel, comerás estiércol, para que veas cómo me siento, cómo está el pueblo, para que vean cómo me siento yo. O sea, por consecuencia, un profeta se siente solo. Un profeta está solo, y un profeta en este tiempo, en esta tierra, sufre. Todo lo contrario a lo que vemos hoy, ¿verdad? Los que se hacen llamar profetas van en preciosos coches, son invitados increíbles. En el Antiguo Testamento, el profeta tenía que vivir en las cuevas, porque cuando venía el profeta era para traer juicio delante del Señor. Hoy en día es totalmente diferente, ¿verdad? Pocos profetas denuncian lo que es el pecado. Un profeta, hermanos míos, no es profeta por lo que sabe, sino por su llamado. A diferencia de los profetas actuales, como bien dicho, las ropas lujosas, los coches lujosos, que no tengo problema con ello, no tengo problema con eso, hermanos míos. Pero ¿cuál es la diferencia, Iglesia del Señor, de un profeta de Dios y un falso profeta? ¿Cuál es la diferencia? Porque un falso profeta es difícil de distinguirlo si no conoces la palabra. Yo le decía hoy a Milton que para juzgarme bíblicamente tienes que conocer la Biblia. Amén. Si no, es imposible. Ahora, ¿cuáles eran la diferencia? Y entro en el mensaje. ¿Cuáles eran la diferencia entre los profetas de Acab y el profeta de Dios? Amén. Primeramente, dice Elías, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En primera instancia, un profeta que es de Dios, a diferencia del que no es de Dios, el profeta de Dios vive en la presencia de Dios. Otra vez, no me he expresado como debería de expresar. O sea, estar en la presencia de Dios es estar en desacuerdo con la casa de Acab. Amén. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre el verdadero y el falso profeta? El que uno vive en presencia de Dios. Amén. Y el que es verdadero debe de estar en desacuerdo con la casa de Acab. La casa de Acab se disfruta del pecado. ¿Quién era Acab? Hemos dicho quién era Elías. Elías era un profeta de Dios. Ahora, ¿quién era Acab? Acab no era un rey pagano, no era un rey babilónico, no era un rey de los egipcios, ni de los eteos, ni de los amorreos. Acab era el rey de Israel. Y es increíble, hermanos míos, porque a veces creemos que con tener nombre de Israel ya legalizamos que es un verdadero profeta. A veces, hermanos míos, creemos que por llamarse iglesia ya es una iglesia del Señor.
Ya como que con el nombre avala Iglesia Evangélica, se avala que es una iglesia bíblica y ordenada delante del Señor. Y eso no es así, hermanos míos. A veces creemos que por llamarse pastor es un verdadero pastor. A veces creemos que por llamarse profeta es un profeta de Dios. Y eso no es así, iglesia del Señor. Y es interesante porque Israel no hace al profeta. Todo esto, yo no sé si ustedes están preparados para escucharlo. O sea, Israel no hace al profeta. Quien hace al profeta es Dios. Porque puedes estar en Israel, pero ser un profeta de Acab. Puedes ser un profeta de Baal. Puedes ser cualquier profeta, hermanos míos, pero si no estás en la voluntad de Dios, no eres un profeta de Dios. Si no estás en la presencia de Dios, no eres un profeta de Dios. Amén. Fijaros, en la presencia de Acab, los profetas tenían risas, tenían diversiones, perdonadme, soy esclavo de la palabra del Señor. Habría risas, habría actividades, habría incluso idolatría, hermanos míos. Porque en la presencia de Acab, uno puede caminar conforme uno le parece. Uno puede caminar según siente. Uno puede caminar en ordenanza y en consonancia con lo que ve. Aleluya. Y fijaros que es increíble, porque en Deuteronomio capítulo 7, verso 13, el Señor al pueblo de Israel les advierte, esto es para darles una introducción increíble, el Señor en Deuteronomio capítulo 7, la ley divina del Señor, les dice, cuando entréis en la tierra de Canaán, cuando eche yo de vuestra presencia al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, a las 7 naciones que son más grandes que vosotros, no quiero que os unáis con ellos. No quiero que aparentéis con ellos, no quiero que vuestros hijos se liguen con sus hijas, no quiero que tengáis parentesco, porque yo los he desechado, vosotros sois un pueblo santo, no quiero que haya mezclas entre vosotros, más bien no hagáis altares de ellos, derribarlos, estropearlos, hacerlos ceniza, destrozarlo el paganismo. Sin embargo, en la casa de Acab, acompáñenme en capítulo 16, fijaros lo que se puede hacer en Israel, siendo el rey. Fíjense lo que termina haciendo Acab siendo rey. Y Acab tomó por mujer, capítulo 16, verso 31, dice, y Acab tomó por mujer a Jezabel. ¿Y quién era esta Jezabel? Hija de Ed-Baal, fíjense, rey de los sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Verso 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria, e hizo también Acab una imagen de Asera. Qué cosa más rara, ¿verdad, iglesia del Señor? Que un rey de Israel, seguramente circuncidado al 8º día, un hombre que seguramente fue instruido en la ley del Señor, que conocería Deuteronomio 7 como nosotros, o seguramente más, hijo de un hebreo natal. ¿Qué fue lo que le llevó al paganismo? Porque el Señor le dice, no hagas esto. Aunque estés en Israel, aunque seas el rey, no puedes hacer esto. ¿Están preparados para el mensaje? ¿Qué fue lo que le llevó a Acab a casarse con una mujer que no era de Israel, a una mujer que era de alguna manera de los sidonios, que era idólatras? ¿Qué le llevó a juntarse con una mujer que el Señor le dice que no te juntes? ¿Qué te ha llevado a hacer cosas que en la ley dice que no hagas? ¿Qué le llevó a Israel? ¿Qué le llevó al rey de Acab? ¿Qué le llevó a un hombre que está a la cabeza de Israel a cometer el pecado? A levantar ídolos, a casarse con una mujer que no era bíblica, que no era cristiana, bueno, que no era creyente. ¿Qué le llevaría a eso? Y cuando entendí esto ayer, ahí en mi habitación, me quebranté muchísimo. Dice el verso 31 del capítulo 16, dice, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto Acab? Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Otra vez. Le fue fácil, le fue ligera cosa andar en la pecaminosidad de la idolatría. Aleluya. Hermanos míos, aligerar la carga hace que tú estés más cómodo, pero que no estés en la presencia de Dios. Amén. Aleluya.
congregaciones con cargas tan ligeras como la del catolicismo. Vemos hoy en día. Vemos iglesias evangélicas reformadas, hermanos míos, que se sacan mandamientos de la Escritura para avalar su manera de vivir. Son capaces de festejar fiestas paganas y no separarse de lo que el Señor dice que te separes. Llevan ídolos paganos a las iglesias. El otro día fue increíble, hermanos míos. Un titán como Samuel Pérez Milló, en el cual creemos que era, creía que era uno de los teólogos más prestigiosos que teníamos en España, hablando de la Navidad tan hermoso, con un árbol detrás, tan pagano, iglesias del Señor. ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque ven muy fuerte la carga de rechazar el paganismo. Porque si dicen de que la Navidad es pecaminosa, se quedan solos. Si dicen que esto es pecado, hermanos míos, se quedan solos. Una iglesia no es una iglesia bíblica por el nombre. Una iglesia es una iglesia bíblica, hermanos míos, porque obedecen a la voz del Señor. Una iglesia no es una iglesia bíblica porque haya mucha membresía. Una iglesia no es una iglesia bíblica, hermanos míos, por las actividades. Una iglesia no es una iglesia bíblica, hermanos míos, por cuántas reuniones hacen. Vengo de una denominación que se hacían más de 400 cultos al año. Sí. En un día había varios cultos. Una vez hicimos 3 o 4 cultos, Iglesia del Señor. Pero que haya cultos, que haya nombre y que haya personas, no legaliza de que eso sea una iglesia bíblica. No legaliza que sea una iglesia ordenada. Amén. Ni siquiera una iglesia bíblica es una iglesia impecable, porque no la hay. No hay iglesias impecables. Ustedes verán aquí 1000 defectos. En su pastor verán 1001 defectos. Hermanos míos, una iglesia bíblica es aquella que le duele el pecado. Una iglesia bíblica es la que lucha constantemente con: no quiero hacer esto, Señor. He vuelto a caer. Aleluya. Una iglesia no es una iglesia bíblica porque haya personal. No, Daniel, no. Una congregación donde practican la Navidad teniendo conocimiento, eso no es una iglesia. ¿Lo vuelvo a decir? Una congregación donde practiquen el paganismo de la Navidad no es una iglesia. Una iglesia donde haya una pastora liderando y predicando a hombres y mujeres, eso no es una iglesia. Pues ya saben el rol que tenemos, que dice la Escritura, que debe de ser una pastora. Y entendemos que cuando decimos, no hay pastoras en la Escritura, bueno, entendemos qué labor tiene mi mujer como sierva del Señor, ¿no? Amén. Ella tiene que predicar a las mujeres. Ella tiene que enseñar a los niños. Siempre me encuentro con este tema y, no sé, me llevarán críticas con todo esto. No, es que la mujer del doctor no es doctora. La mujer del veterinario no es veterinaria. No, es que no es la mejor comparación. ¿Por qué? Porque yo soy pastor y ella me tiene que acompañar en el ministerio. Y ella también tiene que pastorear. ¿Cuál es el rol que nos habla en la Escritura en Timoteo? Hermanos míos, es que ella no puede ejercer dominio, no puede enseñar a hombres que estén capacitados. Entiendo, y no este no es el mensaje. Pero una iglesia donde predica una pastora, habiendo hombres, no es una iglesia. ¿Entendéis esto? Una iglesia o una congregación donde hay más alabanza que predicación, no es una iglesia. Si hay algo que no puede faltar nunca en la iglesia, en un culto, ¿verdad, Edwin? Es la palabra. Amén. En una congregación donde hay más alabanza que predicación, donde se enseña más a cantar que a predicar, eso no es una iglesia. Hoy en día que parece que una iglesia es buena cuando hay mucha gente. No, la iglesia es del Señor por cualitativa, no por cuantitativa. O sea, no se mide por cuántos somos, se mide por lo que somos. Puede haber miles de personas en una congregación y que no haya ni un creyente. Y puede haber que haya una congregación de 6 personas y eso sí que es iglesia.
Aleluya. Y es increíble, hermanos míos, cómo puede haber profetas en Israel cerca de Acab, pero lejos de la presencia del Señor. Porque la labor del profeta es mostrar la voluntad de Dios hacia la iglesia. Amén. Amén. Hermanos queridos, no sé si esto le aburre. No sé si su carne se levanta. No sé, hermanos míos, qué concepto tiene de la congregación. Pero cambiar la dirección de la iglesia conforme está, que es solo escritura, eso es querer aligerar la carga. Amén. Eso es querer. Y bueno, y lo vuelvo a repetir, no soy dueño. Ya saben, es que de verdad que no soy dueño de decirlo. Pero querer irme a Barcelona, eso es querer aligerar la carga. Amén. Que lo tenga más fácil yo en Barcelona que aquí en Madrid, eso es querer aligerar la carga. Y eso no es estar en la voluntad del Señor. Amén. Usted quiere saber si aligera la carga, tiene que ver si es voluntad del Señor lo que está haciendo. Hemos estado 2 años estudiando Pentateuco. ¿Le aburre? A veces se hace monótono, Mariluz, lo entiendo. Pero no podremos aligerar la carga. Porque es más importante que ustedes aprendan Biblia que aprendan canciones. Amén. Es más importante que ustedes memoricen Biblia antes que alabanzas. Que no digo que sean malas, Iglesia del Señor. Somos llamados a estar en la presencia de Dios. Escuche bien, no a satisfacer los deseos de la carne. Amén. Amén. Una iglesia bíblica, ¿saben cuándo? Cuando conocen el mandamiento del Señor y lo ponen por obra. Un profeta es un profeta del Señor cuando conoce la palabra y la pone por obra. No solamente cuando la predica, sino cuando también la pone por obra. Amén. Se conoce una iglesia que ama a Dios cuando guardan sus mandamientos. Y vemos iglesia que constantemente solo les diferencia del catolicismo, solo, hermanos míos, el nombre. Siguen practicando las mismas fiestas, siguen teniendo las mismas costumbres, siguen con el mismo pecado, siguen con la ignorancia y basan los cultos en rituales espirituales. Yo he vivido miles de cultos. Un culto bueno, ¿cuál era? Cuando venía aquel profeta y empezaba a decir ¡Sar-bara-bara-bara-bara! Y hablamos unas lenguas tan raras y ponía las manos y la gente se caía y la gente se lloraba. No, eso no es un culto bueno. Eso no es un culto bueno. Un culto bueno es cuando has meditado en la palabra del Señor, lo que se ha predicado y lo pones por obra. Te ha confrontado, te hace cambiar de dirección. Eso es un culto bueno, pero es que el concepto que tenemos de un culto bueno es, hermanos míos, errado por el catolicismo. Aleluya. Un profeta no debe de entretener. Un profeta debe de mostrar la voluntad del Señor. Fíjense lo que pasó entonces Elías el Tibita, que era de los moradores de Galat, dijo acá, al rey. Es increíble. Le dijo al rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es increíble cómo hay iglesias que se han convertido en el reinado de Acab. Les vale todo. Han aligerado tanto la carga, iglesia del Señor. Y siempre las excusas es, bueno, yo creo que Dios puede hacerlo. Estoy hablando de las iglesias esas pecaminosas, que son profetas de Acab. ¿Cuántas veces nos hemos ido a predicarles, verdad, Luis, el Evangelio y decir, bueno, hace poquito el pastor Marc tuvo que ir a hablar con un pastor que estaba casando a 2 mujeres del mismo sexo? ¿Cómo podemos concebir esto en la iglesia? Muy fácil, eso es aligerar la carga. Y le dices, bueno, pero ¿cómo podéis hacer esto? Y la gente que hay ahí en las iglesias, bueno, que parece que tienen un buen corazón, le dices, pero ¿no ves lo que están haciendo en tu iglesia? ¿No ves lo que está haciendo el pastor? ¿No ves cómo te están entreteniendo? ¿No ves que no avanzas? ¿No ves que no tienen ni siquiera escritura para debatir lo que me estamos hablando? Y las respuestas son, bueno, ya el Señor obrará, Dios puede hacerlo, creo que hay que trabajar desde dentro y no desde fuera. Recuerdo una muchacha que pasó por aquí por la congregación,
congregación, no diré otra vez su nombre, ya lo he repetido muchas veces, que ellos decían y nos decían, vosotros predicáis la verdad, y vuelvo a repetir, no somos el ombligo del mundo. Pero ellos decían, sí, vosotros abrís la Biblia y nos predicáis la palabra del Señor, pero a mí me interesa estar en otra congregación que ni siquiera es iglesia, que entiende que el pastor es fraudulento, que entiende que lo que se predica allí no es predicación del Señor, pero a ella le interesaba estar allí. Aleluya. Pero se quedan en esas iglesias, ¿saben por qué? Porque les aligeran la carga. Les dejan vestir como quieran. No les confrontan con la palabra, no denuncian el pecado. Claro, ¿qué pasa? Las iglesias llenas, o las congregaciones llenas. ¿Saben? El mensaje del profeta es, vamos a la cruz a morir. Esta es la voluntad del Señor. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. ¿Saben? Y luego hay otra clase de congregaciones. Yo no sé por qué estoy hablando de todo esto, el Señor lo sabe. Hay otras congregaciones que les gusta que les predique fuertemente y que les prediquen duramente. Y esto ayer yo meditaba y digo, esto es son congregaciones masoquistas. ¿Saben qué es el masoquismo? Y perdónenme, espero no ofender al Señor por decir esta palabra en medio de este lugar tan santo. A ver, es aquellas personas que disfrutan y tienen placer con el dolor. Otra vez. Son personas que disfrutan mediante el dolor. Tienen placer, hermanos míos. Disfrutan con el mensaje de la cruz. ¡Ay, qué mensaje! Pero luego no mueren en ellos. Pueden escucharlo, pero no mueren en ellos. Son capaces de disfrutar del mensaje, incluso luego irse a cenar. Aleluya. Y eso hace que el profeta, al estar en roce con aquellas personas, disminuye el mensaje. ¿No han visto un predicador que ha predicado? Ha habido predicadores increíbles, hermanos míos, que han hablado de la cruz, el cual nos han roto por la mitad, pero al estar en consonancia y al estar cerca de los profetas de Acab, el mensaje de aquel siervo ha disminuido. Se han ido a cenar, los han conocido, han empezado a tratarle y los sentimientos han eclipsado la voluntad del Señor. Que esto, por favor, nunca pase. Amén. Como yo le decía hoy a un hermano, que el sentimiento que te tengo, el amor que te tengo, no eclipse lo que te tengo que decir de parte del Señor, que a veces es contrario a lo que siento. Amén. Aleluya. ¿Se imaginan, Iglesia del Señor, la oposición que pudo tener Elías? Cuando llega y dice, por mi palabra, que no lloverá en 3 años, vive Jehová. O sea, estaba en la presencia del Señor, lanza una profecía. ¿Se imaginan lo que pudo ser Elías en Israel? La estrella por excelencia, el valiente que se ha atrevido a decirle la verdad al rey. La hubiera podido salir en todos los periódicos, hubiera firmado autógrafos, le hubieran hecho una página web. Pero fíjense lo que dice la palabra del Señor. Vinieron, y le dice el Señor, y vino a él palabra de Jehová diciéndole, me rompió ayer, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete. ¿Escóndete dónde? En el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Amén. Hermanos míos, el profeta de Dios tiene esta capacidad de predicar el mensaje, pero no mezclarse con el pueblo. Es increíble esto. El Señor a Elías, aquel que se había atrevido a irse a donde el rey decirle las verdades en su cara, había podido ser top en aquel pueblo. Pero el Señor le dice, Elías, apártate, vuélvete y escóndete. Aleluya. Hermanos, ¿somos capaces de escondernos y apartarnos cuando el Señor nos lo dice? ¿Somos capaces de anunciar el Evangelio y no mostrarnos a nosotros, sino mostrar al Señor? ¿Podemos dejar que la palabra fluya sin que esté mezclada con nuestros sentimientos?
¿Seremos capaces, Iglesia del Señor? Recuerdo a Pablo, hermanos míos, en Filipos, una niña que tenía espíritu de adivinación, decía, estos son siervos del Altísimo, así día tras día. Pero el apóstol Pablo dijo, que el Señor te reprenda, y salió el espíritu de adivinación de esa niña. Y me hace llamar la atención todo esto, porque la niña no le estaba diciendo, eres un demonio, Pablo. La niña no le estaba diciendo, eres un extremista, Pablo. La niña le estaba diciendo, el espíritu inmundo que había en la niña le estaba diciendo, son siervos del Dios Altísimo y son los que muestran la salvación. Pero gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres, profetas del Señor, que son inamovibles aunque le den aplausos los demonios. Amén. Habrá veces que los aplausos no vengan de parte del Señor. Amén. Y a veces que lo que tú te pongas a buscar y los sermones, siempre digo, por favor, Señor, que cada aplauso, que cada mención de cada sermón no enorgullezca mi carne, Señor, ayúdame a desaparecer. ¿Somos capaces de desaparecer? Que este es el problema del profeta. Porque un verdadero profeta, Iglesia del Señor, está dispuesto a predicar desde el anonimato. Estamos dispuestos, hermanos míos. Estamos aquí 7 años predicando desde el anonimato. ¿Estamos dispuestos a servir sin que seamos reconocidos? ¿Eres capaz de venir a buscar al Señor aquí en oración cuando nadie te ve? Aleluya. ¿Estamos dispuestos a cantar alabanzas sin que nadie nos escuche? ¿Estamos dispuestos a alabar al Señor aunque no haya un micro? Gloria tenga el nombre del Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Vete, escóndete, olvídate. ¿Dónde quieres que vaya? Al arroyo de Querit. Señor, después, al arroyo de Querit. Sí, al arroyo de Querit. Fíjate, Elías hubiera podido decir, bueno, me abrazo al Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No, el Señor lo guardó, lo escondió. Y lo llevó, hermanos míos, ¿dónde? A un arroyo, lejos de Israel. ¿Saben? Cuando vas a Israel te das cuenta de dónde está el Jordán. El Jordán está a las afueras. Pues el Señor le mandó a Elías a que fuese al arroyo de Querit, que está junto al Jordán, en la soledad. Y no solamente eso, sino que su sustento fue enviado por un cuervo. O sea, le traía pan y carne el cuervo. Y tenía que beber del arroyo, mientras que los profetas de Acab comían en la mesa del rey. De los manjares disfrutarían de la mesa del rey. ¿Cómo comería un rey? ¿Cómo comerá el rey? Comerá de lo mejor. Pues los falsos profetas comían en la mesa del rey, mientras que el verdadero profeta de Dios era alimentado por un cuervo. Sobre esto hay mucha controversia, porque yo creo que no era un cuervo. Yo creo que era gente ambulante que llevaba la comida, un árabe que también se les llama cuervos y que les llevaba la comida. Creo que es así. Primeramente, hay mucho que hablar de todo esto y no es el tema central del mensaje. Amén, ustedes luego lo miran. Pero que meditemos en esto, que el verdadero profeta del Señor, y aquí no solamente yo soy profeta, sino que tienen que entender que usted también es profeta. Somos todos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. ¿Usted es profeta? ¿Usted es profeta? Vuelvo a repetir. ¿Cuántos creen que son profetas del Señor, que son llamados a anunciar el Evangelio? ¿Estás dispuesto a la soledad? ¿Estás dispuesto a que le prediques y que quizás nadie te escuche? O si no hay aplausos, no lo haces. ¿Estás dispuesto a venir, aunque sea tú solo, a la congregación sin que te acompañe tu familiar? ¿Estamos dispuestos, profetas del Señor? Aleluya, y me hacía llamar la atención de que, sí, el Señor manda a un profeta a un lugar de soledad para que solamente dependa de Él. Solamente dependa de Él. Serás alimentado de esta manera. Y aunque no nos gustan los cuervos,
pero el cuervo que traía la comida a Elías, dice la palabra del Señor, yo los he mandado. Quizá este cuervo que está aquí no te agrade, pero tienes que meditar si ese es el que el Señor quiere que te llame. Te lleve la comida, te traiga el trocito de pan, te traiga el trocito de carne. Sí, hermanos míos, lo vuelvo a repetir, quizás no soy de mi agrado. Pero si el Señor lo quiere así. Sí, me decían antiguamente, bueno, pues vas a hacer, vas a no sé qué, vas a estar. Pues estamos aquí 7 años, escondidos, guardados, pero entendiendo y comprendiendo que es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Iglesias gigantes. Queremos ser alimentados como las iglesias estas de estos hombres tan pecaminosos como Dante Gebel, Cap Luna, Filadelfia, que aligeran las cargas, que todo vale, que en diciembre se cierran las iglesias y que en agosto se cierran, que el pastoreo es de febrero hasta julio y luego ya siento del Señor irme. Eso es aligerar las cargas. ¿Estás dispuesto a morir por el Evangelio? No sé, iglesia del Señor. Quiero terminar porque hay mucho de lo que hablar. Pero no sé. Sí, Mariluz también va por ti. En Hungría, en el año 2002, ya saben que hay una ley de aborto. Qué peligro de todo esto, ¿verdad? Qué crueldad, ¿verdad? Ayer veía un vídeo de que le cortaban las alas a un loro y decían que era una crueldad de libertad. ¿Cómo pueden ser tan malos los hombres y las mujeres de cortarle las alas a un ave? Y yo también digo que es algo cruel, es quitarle la libertad a un ave, ¿verdad? Pero ¿y la libertad del niño? Que no le deja ni siquiera decidir si vive o no. Pues, Iglesia del Señor, terminaré. En Hungría, el que mandaba, el presidente de allí, dijo de que, bueno, que acepta que el aborto se haga, pero con una condición, que antes de abortar escuchen los latidos del corazón del bebé. O sea, antes de matarlo, escucha cómo suena. Puedes recibir esta palabra de parte del Señor. Antes de abortar, escucha los latidos del niño Jesús en nuestras vidas. Antes de abandonarlo, antes de dejarlo, vamos a escuchar el corazón del Señor. Amén. Que no seamos movidos por nada, sino que seamos movidos por la voluntad del Señor. Amén. Y podría estar 3 horas predicando de Elías, porque después de estar alimentado por los cuervos, por el cuervo, qué difícil es mantenerse. Fíjense, el gran profeta de Dios debía de esperar a que un ave, si fuese un ave, le trajera la comida. Pues sí, habrá veces que tendrás que esperar. Pero no solamente eso, sino que luego también después de estar en Querib, el Señor a los días seca también el arroyo y le dice, ahora vas a ir a Serepta. Y en Serepta vas a depender de una viuda. ¿Y el profeta qué hace? Vale, Señor. No dependemos de una viuda, no dependemos de un cuervo, dependemos de la voluntad del Señor. Amén. Por eso, Iglesia del Señor, mediten en esta palabra de hoy, por favor. No todo el que se hace llamar profeta lo es. Porque el profeta no es el que tiene un buen atuendo. Una iglesia no es la que tiene un cartel. Una iglesia no es la que tiene la mayor membresía. Una iglesia no es la que tiene más actividades. Una iglesia ni siquiera es la impecabilidad, porque impecable solamente es Jesús. Una iglesia es una iglesia ordenada, cuando quieren hacer la voluntad del Señor por medio de las Escrituras.